Por favor, en esta mañana leamos de Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el título de este día, de los versículos de los que tomo este sermón, los versículos 5, 6 y 7, es lo indispensable para ser usados o para tener instrumentalidad. ¿Qué es lo mínimo que debemos tener para que el Señor nos use y para que el Señor bendiga a la iglesia? Lo irreductible que debe estar allí, lo esencial. En nuestro estudio bíblico pasado, Pedro habló a ancianos y a padres, así que da esas exhortaciones a padres y ancianos. Y aquí en este versículo habla principalmente a los jóvenes. Pero no hay que estar equivocados, porque también en el versículo 5, él también les habla a todos en la iglesia. Pastores, ancianos, diáconos, oficiales de la iglesia, todos los miembros de la iglesia de Jesucristo. Y todos sumisos unos a otros al orden bíblico en la iglesia local. Oh, queridos amigos, la sumisión es una palabra que en nuestro mundo hoy no es muy gustada. Es una palabra que parece en desuso, pero la sumisión, de acuerdo con la Biblia, es una virtud espiritual. No es una debilidad, es una virtud espiritual. Pero como veremos, la sumisión es una decisión de someterse en el alma. No es una obligación, no es coerción, no es una obligación de que tienes que hacerlo porque alguien te dice que lo hagas, sino que es una decisión. También es una acción y es una actitud. La sumisión al Señor es una actitud. Si nosotros comprendiéramos esto, y si nosotros hacemos algo con alegría, porque el Señor ha tratado con nuestras almas, y lo hacemos, entonces lo hacemos con alegría, con toda nuestra voluntad. Pero recuerden que la sumisión es una forma de vida para el creyente y es bueno. Aquí nosotros en estos versículos daré un vistazo a lo que es esencial, lo irreductible para ser utilizado en la iglesia local. Así que veamos el primero. Y aquí dice Pedro, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Solamente de pasada quiero llamar su atención a que se trata de manera singular aquí. Nunca se habla de singular en el Nuevo Testamento, pero aquí está. Estad sujetos a los ancianos. Pero déjeme explicar esta sumisión. Hay un honor y hay un respeto que se le debe dar a los pastores y a los ancianos. Pero tengo que explicar que este honor y respeto nunca, jamás en la Biblia, porque tienen un título, porque están en ese cargo, por su personalidad o por su popularidad, porque tienen un cierto pedigrí o sus grados académicos, nada de eso tiene que ser. Nuestro respeto y nuestro honor y nuestra sumisión a pastores y ancianos es por sus obras. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. En 1 de Timoteo 5, 17. Todos estos versículos nos dicen que nosotros les debemos gran respeto, que nosotros le debemos doble honor.
Y solamente quiero leer un versículo, uno de los versículos, Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque, aquí está la razón, ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¡Qué gran responsabilidad! Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que oren por nosotros. Aquí la sumisión es por su obra, no es por su título. Pero déjenme decir un poco más. El respeto que nosotros le debemos a los mayores es también para aquellos que son mayores que nosotros en la fe. Ellos son un ejemplo para nosotros y son un testimonio para nosotros. Así que les debemos respeto. Pero un tercer aspecto aquí es también que es para los jóvenes. Y esto se da por sentado o incluso ni se observa en nuestra sociedad hoy. Que los jóvenes le deban respeto a los mayores. Estos mayores, estos hombres y mujeres que están en sus años 70 u 80, como creyentes, ellos han experimentado la vida. Yo sé que puedes ser mayor y comportarte como un niño, pero hay una forma de sabiduría cuando este creyente es maduro. Y esto es la razón por la que no debe haber ningún conflicto de ningún sentido, de ninguna clase en la iglesia local. Nunca debe haber un conflicto generacional, nunca debe haber un conflicto racial o social o ético o étnico, ni siquiera doctrinal, porque cuando leemos nosotros la palabra debemos ser de una sola mente, de un solo corazón, de una sola alma. Y esa interacción, nosotros interactuamos en la iglesia de Jesucristo, grandes y pequeños, hombres y mujeres. Nosotros ofrecemos hospitalidad a los jóvenes y a los mayores para que nadie se sienta excluido en la iglesia de Cristo. Pero recuerden que nosotros en la iglesia local estamos en unidad. Hay unidad en la iglesia local. Lo vemos en Hebreos, en Efesios capítulo 4. Tenemos un solo Señor, tenemos un solo cuerpo, nada más hay un bautizo, tenemos una esperanza, solamente hay un espíritu, y Dios, el Padre, es uno. Así que esto es lo que nos une en la iglesia local. Pero recuerden, respeto y honor tienen que ser ganados, nunca se deben dar de manera ligera. Todos nosotros debemos comportarnos en la que ese respeto se es ganado. Nada tiene que ver con nuestra posición en la sociedad. Así que amigos, hablando a los jóvenes, porque esto es lo que Pedro nos está diciendo. Cuando se les habla a los jóvenes, y sabes, por naturaleza, los jóvenes, todos los jóvenes, y esto no es nada en contra de los jóvenes, pero los jóvenes, por naturaleza, todos ellos tienen mucha confianza en sí mismos. Son fervientes. Tienen celo, incluso a veces sin conocimiento. Y cuando se habla de los jóvenes también se habla de que ellos están soñando despiertos y ellos quieren cambiar el mundo. Y por eso les habla a ellos. Ustedes, jóvenes, hay que someterse a los ancianos. Un joven cristiano nunca debe ser conocido por ser un instigador o alguien que cause problemas. O que cause problemas en el mundo o en la iglesia. Nunca debe ser conocido un creyente como alguien que es rebelde, sin discernimiento. Cada hombre joven debe estar pensando, y por eso Pablo le dice a Timoteo, que ninguna persona tome en cuenta tu juventud. Y le dice, corre, huye de las pasiones juveniles. Esto te contaminará. Las cosas que no son bíblicas.
El joven cristiano, un hombre joven, una mujer joven, nunca debe ser conocida como alguien que es rebelde, sino como alguien humilde, como una persona que se somete. Y aquí la sumisión no es una debilidad, es una virtud espiritual. Y esto es la razón por la cual Jesucristo se nos ha dado como ejemplo. Él se sometió a sus padres y eternamente. Pero esa fue una decisión de él, porque él era Dios, del mismo Dios. Así que los jóvenes cristianos deben ser conocidos por su humildad y porque toman la vida seriamente, con gran sabiduría. Esa es la primera exhortación. Esta es la primera cosa indispensable, la sumisión de los jóvenes a los ancianos y a los pastores y a los que son mayores que ellos, para aquellos que son mayores. Y en segundo lugar, ahora Pedro le habla a los demás, sumisos unos a otros, y dice todos, sumisos unos a otros, todos los miembros de la iglesia local. Pero queridos amigos, este es Pedro, hay que recordar esto. ¿Quién es Pedro? Este es el Pedro que estaba con toda la voluntad de ir con el Señor Cristo para evitar la cruz del Calvario. Recuerda cómo él estaba allí junto al Señor Jesucristo y cuando vinieron a arrestar al Señor Jesucristo en el Getsemaní, este hombre quería evitarlo y este hombre en escribiendo esto, él ha aprendido su lección de su juventud. Y hay un dicho que dice así: si los jóvenes supieran y si los viejos pudieran. Y nunca hay que... Ahí hay otro dicho que dice ahí que nunca te arrepientas de lo que puedas hacer en la juventud, porque después cuando seas grande te arrepentirás. Pero esto es un dicho que no debe ser cierto. Nosotros debemos aprender de las cosas y debemos servir a la palabra del Señor y no a la filosofía de este mundo. Y ese debe ser el foco y el énfasis de nuestra vida diaria cuando nosotros adoramos y servimos al Señor. Pero este es Pedro. ¿Cuánto ha cambiado? Este Pedro ferviente es ahora un Pedro sabio. Y él dice, sumisos unos a otros. Y esto es muy importante en nuestros días. Tú ves aquí que hay una sumisión recíproca entre los creyentes. Y esa sumisión recíproca entre los creyentes es un principio. ¿Sabes por qué? Después de Efesios 5, versículo 21. Sométanse los unos a los otros. Se repite allí. ¿Sabes por qué? Porque la sumisión es una marca, una característica de una vida que se vive con fe. De acuerdo con Efesios 5, ¿cómo es que se vive una vida espiritualmente? Es una vida en la que resplandece la vida de Jesucristo, que vive con sabiduría. Es alguien que está utilizando el tiempo sabiamente, que está fuera de la oscuridad. Es alguien que en lugar de estar borracho, está lleno del Espíritu Santo. Y en Efesios 5:21 es alguien que se somete a otros creyentes. Así que esto es una sumisión recíproca. Y en el versículo 22, ¿cómo se vive una vida espiritual? Una mujer que se somete a su esposo. Y después el esposo amando a su esposa. Y después los hijos siendo obedientes a los padres. ¿Ves? Incluso los niños pueden vivir con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y si continuamos en Efesios 6, y vemos allí con la sumisión de los trabajadores a sus empleadores. Y en el Efesios 6:10 también lo podemos ver en nuestra sumisión a Dios, en nuestras batallas espirituales. Así que aquí la sumisión es una virtud, no es una debilidad. Por eso, la naturaleza del verdadero amor en la iglesia
es servir uno al otro, al cuidar el uno al otro. Nosotros tenemos sumisión igualitaria, pero nosotros también tenemos deberes igualitarios entre unos y otros. Obligaciones. ¿Cuál es la obligación? Nadie en la iglesia local debe pensar que es muy pequeño. Nadie debe decir, yo no puedo hacer nada, yo soy bueno para nada. ¿Por qué? Porque una vez que eres salvado, el Espíritu Santo viene, incluso tus talentos naturales, Dios los toma y los purifica para usarlos para su gloria. Pero el otro lado también es cierto. Nadie tiene que pensar que es demasiado grande o demasiado bueno. Eso no debe ser. Nosotros servimos juntos. A todos se les da un servicio en la iglesia, en el cuerpo de la iglesia. Vamos a ver al tercer punto. Así que el primero, jóvenes sometiéndose a los ancianos. Después, la sumisión recíproca. Y el tercero, revestidos de humildad. Nadie nace siendo humilde. Este es el denominador común, el común denominador entre todos nosotros. Los hombres y las mujeres son orgullosos, arrogantes. El orgullo es como un veneno mortal. Y por eso Jesucristo tenía todo el derecho. Jesucristo tenía todo el derecho de ser orgulloso. Pero todo al respecto de nuestro Señor es humildad. Lo puedes ver desde su encarnación, de su ministerio. Puedes ver su humildad en el que Él no tenía un lugar en el que estar, porque no tenía dónde quedarse. En Filipenses capítulo 2, nosotros vemos después también los evangelios. Este es el registro del que vino del cielo a la tierra para humillarse, para morir en la cruz del Calvario. Y eso es una gran ignominia para Él, que venía del cielo. Es una vergüenza experimentar las cosas de un simple mortal hombre. Podemos leer Mateo 11, versículo 29. Y Jesús dice ahí, vean mi corazón, que soy humilde de corazón. La humildad es se necesita tanto en nuestro mundo, es una gran necesidad en nuestro mundo agresivo. Vamos a ver a nuestro alrededor. ¿Qué hay alrededor? En mi vida pequeña, yo nunca he escuchado a un incrédulo hablando de humildad. Ellos la odian. Y sabes, en los griegos, y por eso muchos creen que esta palabra aquí de humildad fue adoptada de manera divina, y esta es una palabra que no estaba de uso común en el griego, porque la palabra en griego de la que deriva la palabra humildad en griego significa estar loco. Por eso la humildad es lo contrario al orgullo, y el orgullo es como un balón y que se infla. Por eso el orgullo es tan antitético a cualquier cosa que es cristiana. Y veamos lo que Pedro dice aquí en el versículo 5, revestidos de humildad, como si nos amarráramos la humildad con un nudo. Hay que revestirnos de Jesucristo. En Colosenses, Pablo nos dice, hay que ponerse los vestidos de la humildad de la mente, paciencia, pero sobre todo hay que revestirse de amor. Así que es como una especie de vestimenta de las que nos debemos revestir. La humildad es lo que nos guarda en sumisión al Señor y entre los unos y los otros. Oh, queridos amigos, la humildad es una gran virtud. Nuestro mundo no es humilde. El mundo dice
que tienes el derecho para mostrar tu opinión y para reclamar tus derechos. Eso es lo que el mundo dice. Pero antes, cuando vas a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos hasta el 22, que dice allí que Jesucristo fue vilificado, pero él ni siquiera abrió su boca, sino que lo encomendó al Señor, quien trata con justicia. Cuando nosotros encontramos injusticia, cosas que nosotros no entendemos, nosotros nos encomendamos al Señor. Él nunca duerme, Él nunca descansa, y Él juzgará justamente. Y por eso a eso se nos llama. Aquí Pedro recuerda lo que pasó, y en nuestra segunda lectura, aquí vemos cómo es que Pedro recuerda lo que pasó, y lo vimos en nuestra segunda lectura. Cuando Jesucristo, en el Evangelio de Juan, está lavando los pies del Maestro. Perdón, el Señor Jesucristo está lavando los pies de los discípulos. Él vino en un cuerpo con carne y huesos. Y Él allí está sirviéndoles. Y esa es una gran muestra de humildad. ¿Cómo es que debemos servir los unos a los otros? Y cómo Él se vistió o se amarró la toalla para poder servir a los demás. Por eso nosotros debemos también revestirnos con humildad, como Él tomó la toalla y se la enredó alrededor de Él. La cruz del Calvario fue la mayor expresión de humildad. Cuando el mundo dice hay que levantar la voz con tu opinión, la palabra de Dios dice hay que revestirse de humildad y recurrir al Señor por protección. Pero la humildad comienza con creer en el Señor, creer en el Señor Jesucristo. Y la humildad también es creer que la salvación es por gracia y por fe nada más. Y esto es lo que no está en las religiones. Los testigos de Jehová, los musulmanes, los hindús, los budistas, todos ellos, allí hay orgullo detrás de estas religiones, porque ellos rechazan completamente que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Así que la humildad comienza ¿dónde? En creer en el regalo del Señor, ese regalo indescriptible, por su misericordia, por la muerte del Señor Jesucristo. Y la humildad también comienza en confiar que la salvación no puede descansar, no puede venir por nuestras obras. Así que una persona que confía en el Señor Jesucristo y recibe la salvación por gracia solamente, así es como la humildad comienza. Yo estoy seguro que no necesitan que yo les diga que nosotros casi siempre estamos presumiendo de casi todo. Hay que ver al mundo. Hay que ir a ver afuera cómo es que lo que se publicita y las personas, incluso ellos están presumiendo de su debilidad y de su gran pecaminosidad. Y ellos quieren que nosotros sepamos qué tan grandes son, qué tan orgullosos son. Oh, queridos amigos, hay que tener cuidado de estas distintas caras del orgullo. Porque incluso alguien puede ser muy orgulloso de ser humilde. Pero la humildad no es acerca de decirle a las personas, oh, yo no soy nada, no puedo hacer nada, mira qué tan débil soy, mira qué tan pecaminoso soy, mira cuántos libros he leído, cómo he pasado 3 o 4 horas orando, y esta persona nos está diciendo estas cosas, pero muy profundamente dentro de esta persona, él está diciendo, yo merezco algo mejor, y sigue siendo orgullo, disfrazada de humildad. Debe haber allí un balance. La humildad debe decir, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar a otras personas? Pero, el cristiano debe decir, ¿cómo es de que debo de servir al Señor mejor? El orgullo nos hace
hacer cosas por atención, pero la humildad nos hace hacer las cosas por la gloria de Dios. Incluso si nadie dice gracias o si nadie nos está dando su atención, allí hay una gran intimidad con el Señor. ¿Quién es el hombre que tiene gran intimidad con el Señor? Una persona humilde. Oh queridos amigos, en Proverbios 22, versículo 4, se nos dice, por humildad y el temor del Señor son riquezas y honor y vida. Pero vamos aquí al cuarto punto que yo quiero explicar aquí. La razón por la cual los jóvenes deben someterse a los ancianos y la motivación de por qué la iglesia debe someterse los unos a los otros. Y la razón por la cual debemos ser revestidos de humildad. Y está aquí en el versículo 5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ves cómo Pedro tiene el mismo lenguaje que Santiago, que Pablo, que el Señor Jesucristo? Hay que ir a Santiago y ahí Santiago está diciendo la misma cosa. ¿Sabes qué está ocurriendo? Dios resiste como si estuviera en un frente de batalla, resistiendo a los soberbios. Si nosotros nos sometimos al Señor, Él da especial gracia y gran humildad. Por eso Él es el Dios de gran gracia. Y está aquí también en 1 Pedro 5:10. Dios es el Dios de toda gracia. Vamos a ver versículo 12. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Nosotros debemos mantenernos en la gracia de Dios. Dios resiste. ¿Quieres tener a Dios en contra de ti? Juan capítulo 9 dice, vas a ser derrotado, vas a ser destruido si resistes al Señor. El antídoto del orgullo, y esto lo digo en mi mente pequeña, yo puedo decirte que el antídoto en contra del orgullo es la humildad. Yo puedo decirte que el remedio en contra del orgullo es la oración. Pero aquí 1 Pedro 5 dice, el antídoto para poner fuera todo orgullo es la gracia del Señor. Ese es el verdadero antídoto. Él nos da más gracia. Ahí en Santiago, Santiago nos dice que Dios nos ha dado más gracia. Así que, ¿quién es el hombre de victoria? ¿Quién es la mujer de victoria? El que se humilla, la que se humilla. El humilde es un ganador. La humildad es dura, es difícil, porque nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que bajarnos, rebajarnos. Hay que ir abajo, hay que rendirse. Por eso las grandes riquezas o las grandes riquezas espirituales nunca están, digamos, en estanterías altas para nosotros. Están siempre abajo y por eso hay que agacharse para ir por estas riquezas espirituales. El que se humilla jamás o será muy difícil que tropiece. Yo puedo decir, hay que ser revestidos en humildad porque el orgullo nunca está acorde con el comportamiento cristiano, porque la vida cristiana es siempre acerca de humildad. Así que jóvenes, hay que someterse a los ancianos. En la iglesia hay que tener una sumisión recíproca. Hay que revestirse con humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a ver al quinto punto, y está aquí en el versículo 6, y debemos proceder rápidamente. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Ves? Humillaos. Eso es algo que nosotros, tú y yo, debemos hacer activamente y de manera consciente. No hay que hacer que Dios lo haga por mí. Nosotros lo hacemos de manera voluntaria.
Su mano debe hacer que nosotros estemos temblando. Si nosotros no nos humillamos, jamás habrá avivamiento en la iglesia local. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Hay un resultado allí, hay un producto cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Sus planes siempre son los mejores y aprendemos de él. Dios nunca exaltará a alguien a quien no ha humillado antes. ¿Sabes lo que David dijo? Y yo conozco muchos creyentes que no pueden decir esto, pero vamos a ver lo que dice David. Vemos en el Salmo 119, antes de que yo fuera levantado, había yo fallado en el camino. Y David ahí reconoce que fue una buena forma, que fue afligido. Así que es una buena cosa que nosotros seamos afligidos por la causa del Señor, para que nosotros recurramos a Él, para que nosotros confiemos en Él, para que yo pueda amarlo de todo corazón. Esto es lo que significa que yo me someta bajo la poderosa mano de Dios. Pero ahora que yo voy cerrando, nosotros nos sometemos a Dios, a su poderosa mano. Nosotros nos vestimos con la humildad. ¿Cómo? De manera muy práctica. Vamos a ver esto. En el versículo 6, versículos 6 y 7. Versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Recuerdas lo que Mateo 11 dice con Jesús? Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Vengan, no nada más es para salvación, nosotros venimos a Él cada día. Por eso el Señor Jesucristo no solamente es quien ha llevado nuestros pecados, sino que también es quien nos cuida. Aquí está la cura por la ansiedad. La ansiedad es algo que mata la alegría, es algo que te hace tan miserable. Y sobre todo cuando estás ansioso por nada. La Biblia nos dice que no debemos tener temor por nada. No hay que ser ansiedad. Pero hay que hacer que nuestros problemas, nuestras ansiedades, sean conocidas por el Señor. Y nosotros lo hacemos con acción de gracias. Y ahí se nos da el plan. Se nos da el programa. ¿Cómo podemos hacer para quitarnos esta ansiedad? Venir con acción de gracias al Señor. Esta es la cura. Un creyente humilde le revela sus problemas al Señor. La ansiedad te hace que estés paralizado, así que todas nuestras preocupaciones se las damos al Señor. Porque están demasiado preocupados es una manera de orgullo. Cuando nosotros le damos puerta abierta a la ansiedad, esto es orgullo. Porque yo estoy intentando resolver mis problemas por mí mismo. No necesitas preocuparte demasiado. Cuando estás preocupado sin oración, ahí hay orgullo. Cuando nosotros enfrentamos problemas, cuando hay problemas en el matrimonio, con los niños, cuando nosotros estamos buscando un mejor testimonio, todas estas cosas, estos problemas, nosotros arrojamos nuestros problemas. Y aquí la palabra en griego es como cuando la gente iba a Jerusalén, es como cuando las personas estaban poniendo todas sus ropas cuando él iba pasando, iban arrojando las cosas. Así es como nosotros estamos allí arrojando todas nuestras ansiedades a él. También la imagen es la de alguien que arroja la red para la pesca. Y vemos aquí la gran promesa, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos tiene en su mano, ese es el significado. Él no es indiferente a nuestros problemas. Los ojos
del Señor están sobre los justos. Él dice, llámame y yo te libraré y tú me glorificarás, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esto es en singular. Aquí está en singular. Lo que significa hay que poner todos nuestros problemas, ansiedades, necesidades, grandes, pequeñas, todas allí, en un montón. Y allí hay que arrojarlas, echarlas al Señor Jesucristo. El que se encarga del cielo y la tierra, el que sostiene esta tierra, el que recordó a Noé con el arca, a Jonás en el gran pez, el que recordó a Lázaro, a Agar en el desierto, el que recordó a Pedro en la prisión, a Pablo en su naufragio, aquel que que recuerda a cada uno de nosotros. Incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. Las pequeñas cosas por las que yo paso en mi vida son conocidas por el Señor. Y Él tiene cuidado de todas estas cosas. El mundo no tiene cuidado de estas cosas. Los políticos, Satanás no tiene cuidado de estas cosas. Pero al Señor Jesucristo le importa esto. Él toma cuidado de esto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Lo que significa que hay que confiar en Él. Creer en Él. Y creer en Él con fe. Porque aquel hombre que pide sin fe, y lo vemos aquí en Santiago, es que aquel que pide así no recibirá nada del Señor. Así que nosotros creemos en Él. Queridos amigos, sé que mi tiempo se está acabando, pero Dios está más cerca de nosotros que nuestras manos y nuestros pies. Dios no está demasiado ocupado con otras personas. Él dice en Hebreos 13, versículo 5, yo nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Así que la sumisión, la humildad y echar todas nuestras ansiedades y problemas confiando en el Señor, estos son las cosas esenciales, lo indispensable para ser usados y para ser bendecidos en nuestro servicio en la iglesia local. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.